Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Ok, muy bien. Hola Sara, hola Alex, hola Natanael. Gracias por estar. Hoy vamos a trabajar con física. Recuerden que la semana pasada empezamos a ver algunos temas importantes que son preguntas que siempre vienen en el examen, como el modelo cinético de partículas. Y voy a ir al pizarrón, vamos a repasar un poquito qué es esto del modelo cinético de partículas y qué es lo que dice, ¿sale? Cuando en el examen les abren de modelo cinético, van a utilizar siempre una palabra que es medio extraña y que a veces no sabemos qué quiere decir, pero es postulados. ¿Saben qué es eso de postulados? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Yo lo he escuchado, pero lo he escuchado en ciencia. También lo he ¿De, escuchado en ciencia. Gracias, Alex. ¿Y de qué se trata eso de los postulados en ciencias? Por ejemplo, a mí me pusieron unas preguntas y me decían, ¿cuáles son los postulados de la tabla periódica que son elementos? A mí me pusieron eso, no sé si están usados de la forma correcta, pero Muy bien, sí, fíjense, esta palabra de postulados la vamos a escuchar mucho y de manera común, pero a veces no entendemos de qué se trata o por qué nos están diciendo eso de los postulados. Prácticamente, chicos, cuando ustedes escuchan esta palabra postulados, lo que les están pidiendo es que les digan de qué se trata, qué dice el modelo cinético de partículas, ¿sale? Entonces, los postulados de este modelo de partículas es de lo que se trata. ¿Qué dice? ¿Qué dice esto del modelo cinético de partículas? Entonces, fíjense bien, esta parte, esto de cinético, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Yo les dije, esta palabra cinética siempre está relacionada con el movimiento. el movimiento, ¿sale? Entonces, el postulado o uno de los postulados de este modelo cinético dice que las partículas están siempre, ¿qué? movimiento. Exacto. Siempre están en movimiento. Aunque yo vea que hay algo sólido o que no se mueve, todas las partículas siempre van a estar en movimiento. Recuerden que tienen ahí electrones, protones y estas partículas subatómicas siempre se van a mover, sobre todo los electrones. En algunos tipos de materia más que en otros, pero siempre van a estar en movimiento. ¿De acuerdo? ¿Se acuerda alguien de algún otro postulado de este modelo cinético de partículas? ¿Algo más que dijera este modelo? ¿De qué está formada la materia, chicos? De partículas. De partículas, exactamente. Entonces, esto es otra de las cosas que dice este modelo cinético. Toda la materia está formada de partículas. ¿Alguien se acuerda de algún otro? Son importantes, vienen en el examen. Hay preguntas en las guías siempre de este tipo de este tema en particular, entonces es importante que los recuerden. ¿Alguien más se acuerda? ¿Qué pasa con la distancia de las partículas? ¿Cómo es? ¿No se acuerdan? Ok, chicos. Vamos a leerlos otra vez y después los redactamos, pero es muy importante que los recuerden. Amy, ¿me ayudas a leer, por favor, estos 5? Sí,
Toda la materia está formada por partículas. Las partículas se encuentran siempre en movimiento. Las partículas interaccionan entre sí con fuerzas de intensidad. La distancia que existe entre partícula y partícula es muy grande y en comparación con su tamaño. Los choques entre partícula a partícula y entre la partícula y la pared del recipiente en donde se encuentran ocurren sin pérdida de energía. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien cómo hay varias cosas, eso de postulados, pues es lo que, ¿qué pasa con estas partículas? Forman la materia, siempre se están moviendo, siempre hay fuerza entre ellas. En la interacción siempre va a haber fuerza. Y después dice que la distancia en las partículas va a ser muy grande porque son de un tamaño muy pequeño. ¿Sale? Siempre recuerden, la distancia entre las partículas es muy grande comparada con su tamaño. Y si se encuentran dentro de algún recipiente, por ejemplo aquí el agua, esta tiene partículas y se están moviendo, pero no hay pérdida de energía porque todo se queda dentro del recipiente. ¿Sale? Entonces, voy a dejar de compartir. Traten de leerlas bien y me van a ayudar a escribir las que nos faltaron. Por favor. Ok, las partículas están siempre en movimiento, toda la materia está formada de partículas. ¿Qué otra cosa era? La interacción entre las partículas. Ok. ¿Qué pasa en esta interacción? Su Siempre hay... movimiento, o su movimiento o su creación. Sí, sí hay movimiento, pero dice algo específico con esto de la interacción. Siempre hay fuerzas. O sea, siempre implica fuerzas. Pero muy bien, gracias porque es importante que recuerdes qué sucede con la interacción. ¿Qué otra cosa dice este modelo cinético de partículas? Que la distancia que va a haber entre una partícula y otra es muy grande en comparación a su tamaño. Exacto. La distancia entre partículas es muy grande comparada con su tamaño. ¿Otra cosa? Es la última. ¿Qué pasaba si estaba en el vaso? ¿Qué pasa con las partículas aquí? ¿Pierden energía? Tiene energía, ¿no? Hay energía, pero aunque las partículas choquen entre ellas, no va a haber pérdida de energía, porque toda la energía se va a quedar en el recipiente, ¿sale? Entonces, las partículas contenidas en un recipiente o delimitadas por algún sistema, a veces eso se utiliza también, eso de sistema, pero cuando están delimitadas en un recipiente no tienen pérdidas de energía, ¿sale? Aunque interaccionen, aunque pase lo que pase, si están dentro de un recipiente, la energía no se pierde. Entonces, las partículas... Estos postulados, por favor, chicos, les encargo que los copien, que le saquen una foto, lo que quieran, pero tienen que recordar de qué se tratan. Y uso la palabra postulados porque seguramente esa es la manera en la que se los van a presentar como una pregunta. Entonces es para que los recuerden. Las partículas contenidas en un recipiente no pierden energía aun cuando estén interaccionando entre ellas. ¿Sale? ¿Preguntas acerca de estos postulados? No, Angie. ¿No? Seguros. Ok. Entonces, esto es lo que vimos prácticamente la semana pasada. Y también vimos la ley de la conservación de la materia y la energía. ¿Alguien me la puede decir? ¿No? La materia y la energía no se crean ni se destruye,
¿Solo se transforma? Solamente se transforma. Esto es importante. Ok. Voy a compartirles entonces lo nuevo que vimos. Ok. ¿Se acuerdan de cómo era la energía cinética de las partículas en los diferentes estados de agregación? Bueno, La energía cinética. mm, ¿No? ¿Otra vez? no me acuerdo si era la cinética o no me acuerdo cuál era la cinética. Siento que no está conectado tu micrófono o algo así. Es que de hecho tienen las dos. ¿Recuerdan? Pues, ¿Qué crees? Que no te escuchas bien. Dame un momentito. Elías, pásame el cable. Déjenme conectarme con un cable para que no se corte, porque yo creo que soy yo. Denme un segundo, voy a contestar un mensaje porque si no. Ok. Ahora, fíjense bien, en un sólido, recuerden que la energía potencial es la que es acumulada y la energía cinética es la de movimiento. Entonces, en un sólido es mayor la energía potencial que la energía cinética, porque no hay mucho movimiento entre las partículas, solamente están vibrando en su mismo lugar, pero no se cambian de un lugar a otro. Entonces, la energía potencial es mayor. En el estado líquido sí hay movimiento, pero también puede quedarse quieto si no hay un estímulo externo. Entonces, en el líquido, la energía potencial y la cinética están en equilibrio. ¿Y qué creen que pase en el estado gaseoso? ¿Quién será mayor? la mecánica. Recuerda que la mecánica es la suma de la energía cinética y la potencial. Potencial. ¿La potencial es mayor en el gaseoso? No, la cinética. La Se cinética. A ver, me confundo de los nombres. Es importante que las tengan clarísimas. La cinética es la del movimiento, que es la del estado gaseoso. La potencial es la del estado así, quieto, solamente vibrando en tu mismo lugar y es la que se acumula en los cuerpos. Es importante que ustedes tengan la idea de cómo es esta energía en los estados de agregación de la materia. Ahora, vamos a empezar a ver todavía hablando de cinética de partículas. Recuerden que las partículas pues están en todos lados y hay un lugar en específico. Ahorita yo tengo un vaso de agua que es el que les estoy enseñando. Vamos a ver un principio que actúa principalmente en los líquidos, chicos, que es el principio de Pascal. También es muy probable que lo vean en su examen. ¿Alguien recuerda haber visto el principio de Pascal ya en clases en la escuela? Yo no. Sí lo he escuchado, pero no me acuerdo muy bien de cómo va. Ok, por ahí, Amy, dijiste que tú. No, yo no. Sara, entonces fue. No, yo tampoco. Tampoco, escuché un yo, pero no vi quién era. ¿Quién era, chicos? ¿Quién era? ¿No? ¿Nadie? Ok.
Pues se los voy a presentar porque es un principio importante. El principio de Pascal tiene que ver con esto de los choques entre las partículas, pero principalmente es en un fluido. Y generalmente los fluidos pues tienen consistencia líquida o viscosa. Entonces, el agua es el principal fluido que existe, va a través de tuberías, de popotes, de N cantidad de cosas. Pero a ver, díganme otro tipo de fluido que conozcan. Fluido en general, o fluido así de superficie en grupo. En general, puede ser fluido corporal o puede ser algún alimento que tú consideres que sea fluido. ¿El refresco cuenta? ¿Cuál? Pues por ejemplo, El refresco. el pez blanco. ¿El qué? No te escuché, Daniel, solo escuché blanco. ¿Alguien tiene idea de algún otro fluido? ¿La sangre será un fluido, chicos? Sí, Sí. ¿Qué otro? El agua. Ok, el agua, pero eso ya lo habíamos ¿El dicho. sudor? ¿El qué? El sudor. ¿Cloro? Ok, es un fluido. Sudor. Ah, el sudor. Sí, Sí. también el sudor. Sí, y si se fijan, casi todos estos fluidos tienen agua. La sangre tiene gran cantidad de agua. El sudor tiene agua mezclada con otras cosas. Principalmente estos fluidos, dice aquí que son poco compresibles. ¿Qué les dice esta palabra de poco compresibles? No comprensibles, compresibles. ¿Qué es eso de que se... de De que compresión. aunque se intenten hacer más pequeños, no se puede con facilidad. Exactamente. ¿Yo puedo aplastar el agua en un vaso? No, ¿No? De hecho, no se puede que si yo le pusiera aquí algo encima de mi vaso, una tapita o algo así, solamente me permitiría hasta donde está el nivel de líquido. No podría aplastar. Si lo aplasto más, puede ser que se salga. Ese es el principio que se utiliza en las jeringas, en las inyecciones. Se pone un fluido, no necesariamente es agua, pero sí tiene gran porcentaje de agua, y se pone un émbolo. El émbolo es la cosita negra que tienen las inyecciones, que se empuja y que entonces lo que hace es empujar el líquido para que pase a través de una aguja pequeñita, pequeñita. Y entonces así se logra que se introduzca completamente dentro de nuestro cuerpo. Ese es el principio de Pascal y significa, vamos a leerlo. Sara, ¿me ayudas a leer, por favor, esta parte que está aquí? Sí, maestra. Dice, la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y equilibrio dentro de un recipiente de paredes ¿cómo dice ahí? Ahí está. Ya. Indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del El fluido, ok. Fíjense, entonces, hablamos de presión. ¿Sobre quién? Sobre un fluido que no se compacta. Puede ser agua, puede ser sangre, leche, todo aquello que tiene un gran porcentaje de agua es un fluido poco compresible, alcohol también. Y dice que si se pone en un recipiente y las paredes son indeformables. ¿Qué es eso de que las paredes sean indeformables? no se pueden como mover o modificar. Exactamente.
No se van a, o sea, mi vaso tiene paredes indeformables, Sí. Sí. sí, porque es de cristal, y a menos de que yo lo rompa o lo someta a temperaturas muy, muy elevadas, no se va a deformar. Eso pasa en esta parte del principio de Pascal. Si yo pongo un fluido, que puede ser agua o cualquier otro líquido, en un recipiente que no se deforma y lo empujo hacia abajo, este líquido va a transmitir la misma fuerza que yo le esté aplicando a todas las paredes y los puntos del recipiente donde está. Pero además, si mi recipiente tiene un conducto, esa fuerza se va a transmitir a través de ese conducto por todo el líquido. Entonces, a ver, quiero que observen un momentito este dibujito que está aquí al lado. Quiero que lo observen unos segundos y que me digan qué es lo que está pasando ahí. Bueno, el líquido que está ahí, básicamente ante una pequeña presión está elevando el contrapeso. Así es, este muchacho está súper flaquito y está levantando un elefante, ¿ya lo vieron? ¿Y qué es Sí. lo que sucede? ¿Qué es lo único que cambia? A ver, observen, hay algo que cambia. O todo está exactamente igual. El tamaño de la presión. El tamaño de la presión, sí, mira, aquí, este es un jovencito que a lo mejor pesa 40 o 50 kilos. Esto que está aquí, que ven como gris, es muy parecido al émbolo de las inyecciones. Si ustedes se fijan, el sistema de las inyecciones tiene una cosita para empujar y la otra parte también es como una gomita negra, que es lo que hace que el líquido se vaya empujando hacia la aguja. Esto es lo mismo. Aquí está la persona, esto se llama émbolo y esto tiene un diámetro, generalmente puede ser circular o tiene un área. Esta área es pequeña. Este fluido puede ser agua. Y entonces este fluido que es agua transmite la misma fuerza a todas las moléculas, a todas. Y entonces, pues, aunque esta sea poquita fuerza, se transmite a todas y entonces al aumentar el área, la fuerza se multiplica. Y entonces esta fuerza que es a lo mejor poquito, puede aumentar y lograr, como se transmitió a cada una de las partículas, levantar un elefante o cualquier otra cosa. ¿Ustedes han visto algo así en su vida cotidiana? ¿Que con poquita fuerza se pueda levantar algo muy grande? Piénsenle, El piénsenle. sistema de poleas, por ejemplo. Ok, pero ahí, ¿qué se utiliza en el sistema de poleas? Bueno, sí, se utiliza se utiliza en contrapeso, en este caso fuerza, en tener que una otra persona lo tenga que jalar la cuerda. Así es, ahí utilizamos una cuerda y sí, es un sistema que nos ayuda a no aplicar tanta fuerza, pero a veces, chicos, han visto cuando se poncha una llanta o se desinfla, que meten como un carrito abajo y nada más le van empujando así poco a poquito y se va levantando el auto. ¿Han visto eso? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama eso que le meten abajo a los Se llama carros? gato. Gatillo, se llama gatillo. Ok, gato o gatillo, pero ¿saben que tiene un apellido? Que es Hidráulico. hidráulico, exactamente. Y eso de hidráulico tiene que ver con líquido. Hidro es agua. Entonces, el gato hidráulico tiene un sistema como este adentro, donde tiene este conducto con agua o líquido y la persona lo que hace es empujar el líquido poco a poquito y entonces como esto es más grande, va transmitiendo a las partículas la fuerza y pueden levantar el auto sin esforzarse tanto. Porque si yo lo quisiera levantar con mi mano, sería pesado, me tardaría, me cansaría.
pero se utiliza así, se utiliza el principio de Pascal para poder mover algo con mucho peso aplicando poquita fuerza. ¿Alguien ha visto alguna otra cosa? Así que digas, ay, ahí aplicó poquita fuerza, pero se movió mucho. ¿No? No, nadie. ¿Están seguros? A ver, díganme quién. A lo mejor, pues a lo mejor ya los autos, no todos, pero ¿quién se ha subido a un auto viejito? A lo mejor un Volkswagen, pero viejito, en donde o han visto a los traileros o a los de los microbuses, que cuando están manejando, le van dando vuelta al volante muchas veces y el auto da vuelta poquito. ¿Se han fijado de eso? ¿O no? No, la verdad no. ¿Cómo? No. No, es que ya no hay casi autos así. Pero antes los autos no tenían dirección hidráulica. Eso significaba que pues tenían que darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que giraran las llantas, pero se tardaban mucho en darle vuelta. Y era pesado, además, como que costaba trabajo jalarle al auto. Pero de repente a alguien se le ocurrió usar este principio de Pascal en los autos y poner este sistema de hidráulico, que es algo parecido a esto, en el auto, y entonces ahora, pues nada más le movemos tantito y nuestro carro se mueve mucho, pero es por este principio de partículas que empujan el líquido y hacen que se mueva más fácilmente. Entonces, el principio de Pascal, chicos, es muy utilizado cada vez más. Hay elevadores neumáticos que en lugar de tener agua, tienen aire. Y el aire también son partículas que transmiten la fuerza. Y entonces es más fácil subir los elevadores porque de una fuerza poquita que se aplica, se aumenta el radio o el diámetro de lo demás y puede elevar, subir y bajar sin tener que hacer tanto esfuerzo. ¿Sale? Entonces, ¿están seguros que no conocían el principio de Pascal? ¿O sí? Yo no conocía el principio de Pascal. ¿Ok? ¿Alguien más? Alguien sí lo sabíamos, pero no sabíamos cómo era. Ah, ok. No sabían cómo se llamaba, a lo mejor, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, en el caso de la inyección, pues la persona, o sea, solamente que se tape la jeringa, cuesta trabajo meter el líquido. ¿Están de acuerdo? Pero si no se tapa, ¿le cuesta trabajo a la persona que inyecta? No. No, nada. De hecho, yo veo que empuja un poquito. Yo pocas veces he inyectado, pero así con el dedo nada más empujas. Pero imagínense pasar un líquido por un agujerito así súper chiquitito. Requiere mucha fuerza. Lo que pasa es que al apretar nosotros poquito se va transmitiendo la energía a través de todas las partículas y se incrementa y no nos cuesta trabajo. ¿Sale? Entonces el principio de Pascal es muy importante porque nos ahorra mucho esfuerzo. Vamos ahora a ver que esto tiene una fórmula. Y sí hay preguntas en el examen acerca de esto. ¿Sale? Fíjense bien. Acá se las voy a enseñar. Otra vez está este dibujito. ¿Cómo dijimos que se llamaban estos, chicos? ¿Alguien me puso atención de cómo se llamaban esos de las jeringas? Émbolos. Recuerde la palabra porque en el examen usan ese lenguaje. ¿Sale? Entonces, estos émbolos siempre va a haber uno más grande que otro. Siempre. Si son iguales, no funciona tanto el principio de Pascal.
siempre debe haber uno más pequeño para que tengamos menos esfuerzo y uno más grande para que se genere más fuerza. Si ustedes lo ven aquí, en el de diámetro pequeñito tiene una F minúscula y empuja con poquita fuerza. En el de diámetro grande tiene una F mayúscula porque genera mucha fuerza, ¿sale? Y estas fórmulas que están aquí, F mayúscula o fuerza mayor entre área mayor es igual a fuerza menor entre área menor. Esta es la fórmula del principio de Pascal. Por favor, anótenla, guárdenla, no sé, pónganla en su celular, como fondo de pantalla, como ustedes quieran, pero apréndansela. También puede ser fuerza mayor, diámetro mayor y fuerza menor, diámetro menor. Entonces, funciona igual con área o con diámetro. A ver, quiero que me digan cuál es la diferencia entre área y diámetro. ¿No? ¿Qué es un área? Como un espacio. Un espacio plano, chicos. Es la superficie de algo, pero es un espacio plano. Entonces, puedo calcular, si tengo una mesa rectangular, pues calculo el área base por altura. Si tengo una mesa triangular, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo? Base por altura entre 2. Exacto. Entonces, no importa la forma que tenga mi émbolo, yo voy a calcular el área. O también puedo usar solamente el diámetro, porque a veces los émbolos son redondos. Entonces, puedo usar el diámetro o puedo calcular el área. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de la circunferencia? ¿Nadie se la sabe? ¿Pi por radio al cuadrado? Exacto, Nat. Muy bien. Pi por radio al cuadrado. El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces, puede ser que tengan que calcularla o si les dan el diámetro, sustituyen directamente el diámetro. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver un ejemplo que es muy sencillo utilizar esta fórmula del principio de ¿qué? ¿Cómo se llama el principio que estamos viendo, Amy? Pascal. El principio de Pascal. Entonces, Sara, ayúdame a leer, por favor, el primer ejemplo. Sí, dice, el émbolo menor de una prensa hidráulica mide 20 centímetros cuadrados de área y el émbolo mayor 59 centímetros cuadrados de área. ¿Qué fuerza se obtendrá en el mayor si se aplica una fuerza de 15 newtons en el émbolo menor? Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien. Estamos hablando entonces de esto que está aquí. Dice que en este émbolo menor se aplica una fuerza de 15 newtons y nos da el área. Y también nos da el área del émbolo mayor y nos está preguntando cuál es la fuerza que se está proyectando aquí. Eso es lo que está diciéndonos este problema. Entonces, vamos a anotar siempre, siempre, chicos, utilicen este formato. Datos. ¿Qué datos nos está dando? Una fuerza de 15 newtons, un émbolo que tiene un área de 20 centímetros, F minúscula porque es la fuerza menor, A minúscula porque es el área menor, y nos da el dato de un área de 59 centímetros. Utilizo A mayúscula porque es el área más grande. Esta es mi fórmula. ¿Qué tengo que despejar en esta fórmula? ¿A quién? ¿Qué me están preguntando? El émbolo pequeño. ¿Seguro que me están preguntando? A ver, lee la La pregunta. fuerza que tendrá
La fuerza que tendrá el mayor. Entonces, ¿es F mayúscula o F minúscula? Mayúscula. Mayúscula, es la fuerza más grande. Entonces, acuérdense, las que van con mayúsculas son los datos más grandes, las que van con minúsculas son los datos del émbolo pequeñito. Entonces, me dan cuánto vale la F minúscula, que son 15, me dan cuánto vale la A minúscula, que son 20, y me dan cuánto vale A mayúscula, que son 59. Tengo que encontrar a F. Entonces, voy a despejar a F. ¿Qué le tengo que quitar a esta F mayúscula? Tengo que dejar esta solita. ¿A quién le tengo que quitar para dejarla sola? A la A mayúscula. ¿Cómo la quito? ¿Qué operación está haciendo? Dividiendo. Ajá. Exacto. Dividiendo y va a pasar multiplicando aquí. Por eso es que aquí estoy poniendo el valor de F minúscula, que es 15. Después la A mayúscula, que es la que pasó multiplicando. Aquí se pasó para acá multiplicando y es 59. Entre A minúscula, que es 20. ¿Ya lo vieron? Y entonces 15 por 59 entre 20 me da 44.25 newtons. Sí vienen problemas de estos en el examen, chicos. Entonces, por favor, quiero que anoten la fórmula del principio de Pascal. Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, lo más importante, quiero que la anoten y que me manden la captura de que ya tienen anotada la fórmula y qué significa cada uno de las variables. F minúscula, F mayúscula, A mayúscula y F mayúscula. Por favor, chicos. Maestra, ¿le puede regresar a donde venía el significado? Es que no lo alcancé a anotar todo. Claro. Aquí está. Gracias. De nada. En lo que anotan, Nat, ¿me quieres explicar con tus propias palabras de qué trata el principio de Pascal? Nat, ¿estás ahí? Sí está. Uri, a ver, en lo que Nat piensa, dime con tus propias palabras de qué se trata el principio de Pascal o para qué sirve. Bueno, yo digo que es una presión que hace para que algo suba o baje. Ok, ¿dónde se hace la presión? En la superficie. Bueno, en una superficie. Ah, en la superficie, pero debe haber algo, una condición importante. ¿Se acuerdan qué hay aquí dentro de este vaso? Agua. Agua. No necesariamente el fluido tiene que ser agua, pero sí debe haber un fluido, que puede ser líquido de frenos, anticongelante. Ya ven que los carros tienen un chorro de cositas que les tenemos que poner y siempre mantenerlos en niveles. Puede ser aceite, puede ser prácticamente cualquier líquido o fluido que pueda tener movimiento. Hay algunos que funcionan más que otros, pero si no existe este fluido, no se puede aplicar el principio de Pascal.
Y recuerden que la parte hidráulica significa eso, que tiene un líquido dentro del sistema. ¿Sale? Nat, ahora sí ya me quieres explicar con tus propias palabras de qué se trata el principio de Pascal. El principio de Pascal es la presión que es aplicada sobre el émbolo menor, una fuerza aplicada sobre un émbolo menor, el cual producirá una fuerza mayor Ajá. al émbolo mayor. Exacto. Si se fijan, en un área chiquita hay un fluido, pasa a través de esa área chiquita y cuando el área se hace más grande, ese fluido va a transmitir esa fuerza de una manera más grande, la va a potencializar y va a ayudarnos a que con poquita fuerza nosotros podamos generar más fuerza, porque lo va transmitiendo a través de las partículas, ¿vale? Ok, ya vi que alguien ya me mandó su captura, pero nada más uno, todos los demás todavía no acaban de copiarla. Hay dos principios importantes en la física que tienen que ver con los fluidos. Uno es este, de Pascal. Alex, dime. ¿Podrías pedir dónde está la fórmula? ¿Te podría qué, perdón? ¿Subir a donde está la fórmula para copiarla? Según yo ya le subí. ¿No la pueden ver? Sí. A lo mejor, ¿estás en una copo o en un cel, Alex? Con un teléfono, no. A lo mejor, si le mueves la pantalla, tal vez esté como recorrido un poquito, porque a veces si se hace grande o pequeña. Si no, ya sé lo que voy a hacer. Ya. ¿Ya quedó? Ok. Ya. ¿Alguien más que no la pueda ver? Me avisan cuando ya la tengan, por favor. Déjenme ver cuántos me la han mandado. Ok. Empiezan a llegar. Ok, muy bien. Amy. Alban. Ok, Sara, muy bien, gracias. Los demás chicos, porfa. Yamich. Muy bien. Entonces, Alexa, Nat, Uri, Alex, Daniel, Vale. Mándenme, por favor, su evidencia de que ya pusieron su fórmula del principio de Pascal. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a irnos al pizarrón. Y entonces, vamos a poner aquí principio Pascal. Y voy a dibujar mi prensa hidráulica o mi sistema hidráulico. Y lo voy a hacer así. Ok. Ay, no, me queda exactamente igual. Eso no debe ser. Aquí. Vayan haciendo su dibujo para que no nos tardemos tanto. Aquí está. Entonces, fíjense bien. ¿Qué les gustaría? Aquí va a haber agua.
que pudiéramos cargar que pesara mucho? ¿Qué quieren que podamos poner aquí? O nada, no hay nada que piensen que sea muy pesado como para cargar. ¿Quién se va a subir? Por ejemplo, no sé, exagerando, un dinosaurio. Ándale, ¿cómo cuánto pesa un dinosaurio, chicos? A ver, déjame investigar. Vale. A ver, vamos a poner aquí, vale. Ella es la que va a estar aquí, de este lado. Y aquí vamos a poner un dinosaurio. Ay, soy muy mala dibujando dinosaurios. Yo soy muy buena. Sí, pero... Pues, de todos modos le vamos a entender. ¿Qué pasó, Vale? De todos modos le vamos a entender a su dibujo. Muchas gracias. Ahí está el dinosaurio. 9 toneladas. Ok, entonces va a pesar 9,000 kilos. Y Vale, ¿cuánto pesas tú? Más o menos. No sé, la verdad, maestra. ¿Como 50? ¿Crees? ¿Alguien que sepa cuánto pesa? Yo supe 50. Sí, 50. ¿Quién me dijo? ¿Amy? Sí. Ok, entonces Amy es la que se va a subir aquí para subir el dinosaurio. Entonces, ¿creen que Amy de 50 kilos pueda cargar un dinosaurio de 900 kilos? No. No, si lo va a cargar, no. Pero si está en un sistema hidráulico, con el principio de Pascal, sí. Solamente, ¿qué necesitamos saber o cómo le podemos hacer para que Amy pueda cargar 9,000 kilogramos? Recordemos que aquí está en este émbolo pequeño, que debe tener un área pequeña, porque la fuerza de Amy va a ser la menor. Y de este lado, el área debe ser más grande. ¿Cuánto? No lo sé. De hecho, eso es lo que me ayudaría a mí a solucionar este problema para poder levantar 9,000 kilogramos. Ahora, quiero que observen algo. En la fórmula, ¿quién me dicta la fórmula? Yo. A ver, ¿cómo va? Es F mayúscula. Ajá. Y sería entre A mayúscula. Ajá, muy bien. Igual a F minúscula entre A minúscula. Ok, perfecto. Ahí está. Ahora, estos 9,000 kilogramos que me diste, Daniel, ¿son fuerza? Supongo que sí. Más o menos. Son masa. ¿En qué unidades se da la fuerza, chicos? Newtons. En newtons. ¿Cómo le hacemos para convertir kilogramos a newtons? ¿Se acuerdan de eso? Para que la masa sea peso y tenga unidades de fuerza. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Yo no. Ok, pues sí lo hemos visto, pero se los voy a volver a poner aquí. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad, Alban? Era como 19, algo así. Menos de 19. ¿Quién me dice? ¿Quién se acerca más? 4. No, mi hijo dice que 4. Era 9,81, chicos. En su examen, lo más seguro
es que les pongan por ahí, considera la gravedad como 10 y que lo redondeen. Entonces, lo vamos a considerar como 10. Si yo multiplico los 9,000 kilogramos por 10, ¿cuánto es? 90,000. 90,000. Entonces, la fuerza va a ser 90,000 newtons. Y para Amy, para calcular cuál es su fuerza, tengo que multiplicar 50 por 10. ¿Cuánto es 50 por 10, Amy? 500. 500. Entonces, fíjate bien, Amy, tú tienes, si tú te paras sobre algo, cualquier cosa, la fuerza que tú generas es de 500 newtons aproximadamente. Pero quieres levantar un dinosaurio de 90,000 newtons. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo ya sé cuánto vale F mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me dice cuánto vale F mayúscula? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué, Mitch? La acabo de calcular. 90,000. 90,000. 90,000, exacto. F minúscula, ¿cuánto vale? 500. 500. 500. Y bueno, no tengo ni la área mayor ni la menor, pero vamos a suponer que Amy se va a parar sobre un émbolo, recuerden que esto se llama émbolo, que mide, no sé, 30 metros cuadrados. Es grande. 30 metros cuadrados es algo grande. Pero ahora necesito saber cuánto debe medir este émbolo para que Amy con sus 500 newtons y los 30 metros cuadrados donde está parada pueda levantar este dinosaurio. Entonces tengo A minúscula también, me falta esta. ¿Quién me dice cómo queda el despeje o cómo le hago para despejar esa A mayúscula? ¿Qué haría? Ajá, a ver, Nat. A mayúscula es igual a F minúscula por F mayúscula entre A. No. Esta A, fíjense bien, está dividiendo. Entonces la tengo que mover siempre primero hacia acá para que me quede en la parte de arriba. Aquí. Y luego esta A la voy a pasar junto con la F mayúscula. Esta A minúscula pasa con la F mayúscula y entonces me va a quedar A mayúscula es igual a F mayúscula por A minúscula entre esta F, la voy a pasar aquí abajo y va a quedar entre F minúscula. Fuerza mayor o F mayúscula por área menor entre fuerza menor. Este es el despeje, chicos. Si lo quieren anotar, anótenlo y apréndanselo o después podemos practicar más estos despejes, porque a lo mejor eso es lo que les puede causar por ahí un problema. Pero fíjense bien, A mayúscula es igual a FA entre F. Siempre deben de estar las fuerzas F mayúscula y F minúscula en lados contrarios. No pueden quedar en el mismo lado. Como aquí, esta F nunca va a pasar al lado de la otra porque tiene que pasar con la operación contraria. Entonces siempre va a quedar una arriba y una abajo. Ahora sí, ya que tenemos el despeje, vamos a hacer las operaciones. Vamos a multiplicar fuerza mayor, que son 90,000 newtons. Vayan haciendo las operaciones.
90,000 por... ¿Cuánto es el área? Enough. ¿Cuánto vale el área donde está parada Amy? 30 metros cúbicos. Metros cuadrados. El área siempre son metros cuadrados. 30 metros cuadrados. ¿Y cuál es la fuerza que emite Amy? La fuerza menor. F minúscula, ¿cuánto vale? 500 newtons. Newtons. Ay, no me ocupo muy bien. Entonces, 90,000 por 30 entre 500. ¿Cuánto es? ¿5,400? Ok, 5,400 metros cuadrados. Es decir, que el dinosaurio tiene que estar parado sobre una plataforma súper grande, que abajo de ella haya todo ese líquido para que Amy con sus 50 kilos y en los 30 metros cuadrados pueda moverlo. No es imposible. Tendría que construirse algo muy grande, pero sí lo puede hacer. Entonces, no sé si con este ejemplo, chicos, quede un poco más claro esto del principio de Pascal. Sí, no entendí. Yo sé que al despeje se les hace algo raro, sé que no están acostumbrados, pero lo más importante es que lo entiendan y que si ven un problema puedan resolverlo, porque sí vienen problemas del principio de Pascal. ¿Preguntas, Vale, hasta aquí? No, maestra. ¿No? ¿Daniel? No, maestra. Ok, Alexa. Creo que no. Ok, Uri. No, maestra. Saben que cuando no hay preguntas pasan dos cosas, o se entendió todo perfecto o no se entendió nada. Entonces, Sara, ¿tienes preguntas? No lo entendí muy bien, así. Ok, gracias, Sara. Alex. Alex, ¿estás ahí? Fíjense bien. Yo, Angie, me revolví poquito. Como, Ok. la verdad, como esparciste todos los números, me revolví ahí. Sí, ¿Cuál era cuál? ok, para el problema vamos a hacerlo como más ordenado. Lo que quería es que vieran para qué se aplica. ¿Sale? Les voy a poner aquí los despejes para que al lado de su fórmula pongan cómo es los despejes. Si me piden el área mayor, esto va a ser igual a F mayúscula por A minúscula entre F. Si me piden el área menor, esto va a ser igual a F minúscula por A mayúscula entre F. Si me piden F mayúscula o fuerza mayor, va a ser igual a F por A mayúscula entre A minúscula. Si se fijan, nunca quedan las dos letras mayúsculas juntas, ni tampoco las dos A's ni las dos F's. Y fuerza menor va a ser igual a F por A entre F. ¿Sale?
Cópienlos, por favor, para que ya los tengan, si los pueden practicar, si los pueden guardar o algo así, para que se las aprendan. Mande. La última. Ya vi. Que tiene que ir aquí. A mayúscula, ¿no? A mayúscula. Muy bien. Muchas gracias por decirme. Que luego me emociona. Ahí está. Esas son las fórmulas. Esta es la forma general del principio de Pascal. Acuérdense que aquí está F minúscula, pues está Amy. Área menor, pues es el área sobre donde estaba ella parada. Luego la F mayúscula es el dinosaurio y el área mayor es la superficie donde tendríamos que poner al dinosaurio. Ahora, si yo tengo otra vez mi sistema hidráulico, aquí está. Esto azulito que estoy poniendo aquí, ¿cómo se llama, chicos? Émbolo. Émbolo, muy bien. ¿Qué debe haber debajo de los émbolos para que pueda funcionar este principio de Pascal? ¿Algún fluido? ¿Algún fluido? Ejemplo. El agua. Ok. Esto que está aquí puede ser cualquier fluido. No lo puse azul para que no digan siempre tiene que ser agua. Puede ser cualquier otra cosa. Aceite, puede ser líquido, alcohol, un fluido. ¿Sale? Pero si no hay fluido, entonces no funciona. Después, este émbolo tiene un área menor y es el que va a tener menor fuerza o va a aplicar menor fuerza. Entonces aquí voy a poner F minúscula, A minúscula. Y este es el que va a reflejar mayor fuerza, pero para que eso suceda, el área debe ser más grande. ¿Sale? Así funciona el principio de Pascal o la prensa hidráulica. Entonces, fíjense bien, ahora yo quiero saber cuánta fuerza necesito aplicar a un émbolo que tiene un área de 10 metros al cuadrado. Para que yo pueda levantar algo que tiene una fuerza de 750 newtons y está sobre un área de 45 metros cuadrados. Entonces, ¿qué fórmula utilizarían para poder encontrar la fuerza que tengo que aplicar? Voy a ponerles números. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la fórmula que van a utilizar? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 4. Ok. ¿Qué Mitch? ¿Fue quien contestó? Sí. Ok, muy bien. Sí, la 4. Necesito saber la fuerza menor. Entonces, sustituyo. ¿Y la fuerza mayor cuánto vale, Alex? ¿750 newtons? Ok, 750 newtons. ¿Cuánto vale el área menor, Amy?
10 metros cuadrados. Ok, 10 metros cuadrados. Vale, ¿entre cuánto voy a dividir esto? ¿45 metros cuadrados? 45 metros cúbicos o sobre 2. La verdad no. Cuadrados. Son cuadrados. Entre 45. Entonces, por favor, chicos, vayan haciendo esta operación. Y díganme cuál es el resultado de esta fórmula. Para saber cuál es la fuerza que se va a necesitar. Es igual a 166. 166, ¿qué? ¿En qué Newtons. unidades? Newtons, ¿sale? No olviden que en física las unidades son muy importantes. 166 newtons. ¿Ya quedó un poquito más claro así cómo se hace o cómo se resuelve el problema de este tipo? Creo que sí. ¿Sí? Aquí, en la parte anterior, lo que me interesaba es que entendieran de qué se trataba esto del principio de Pascal o para qué servía. Y ahora sí, me interesa, ya que entendieron para qué sirve y de qué se trata, que sepan qué fórmula deben usar dependiendo de los problemas que tengan. ¿Sale? Ahora, voy a poner otro problema aquí al ladito. Lo voy a poner de otro color. Ahora resulta que tengo una fuerza de 450 newtons sobre un área de 50 metros cuadrados. Juan Miguel. Perdón, es que mi hijo pisó al otro. Ok. ¿Cuál es la fuerza que va a emitir si tiene un área o está sobre un área de 320 metros al cuadrado? Número 1, en el chat, por favor, todos díganme cuál es la fórmula que van a utilizar para resolver este problema. Todos en el chat. ¿Qué fórmula van a usar? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Ya empiezan a llegar las respuestas. Ok, muy bien. Las que han llegado están bien. Esa es la fórmula. Entonces, ya que la tienen, por favor sustituyan y díganme cuál es la fuerza. Ya me llegó otra. Sí, Daniel, esa es la fórmula correcta. Vayan sustituyendo, por favor. Ok. Ya me llegó el primer cálculo, entonces. Sara, creo que trataste de escribir la fórmula. Pon el número, la 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Cuál es la que necesitas para calcular? Ok, ya la segunda, el segundo cálculo de fuerza. Muy bien. Ok, Sara, fíjate bien. En esta parte te están dando F minúscula o la fuerza menor. Y te dan un área menor de 500 metros cuadrados.
te están pidiendo fuerza mayor y te dan el área mayor. ¿Sale? Entonces, observa bien cuál es la fórmula que necesitas. Ok, ya me llegó otro cálculo de fuerza. Yo todavía no lo hago, porque no quiero sesgar mi respuesta. Entonces, ahorita vamos a corroborar. Por ahí hay dos que ya lo tienen igual y alguien me acaba de mandar otro, pero es diferente. Los demás, ¿qué dicen? Uri, Alban, Daniel. ¿Nadie más? ¿Qué fórmula vas a utilizar? Alban, Uri, Daniel, Alex. ¿Qué fórmula van a utilizar? Ok, sí, esa es la fórmula, Uri, pero necesito, si te fijas en el 1, 2, 3 y 4, pusimos dos despejes. El 1 es para calcular el área mayor, el 2 el área menor, el 3 la fuerza mayor, el 4 la fuerza menor. ¿Cuál de esas 4 despejes de fórmulas vas a utilizar para calcular lo que te están pidiendo aquí? ¿Ya lo tienen los demás o no? Todavía les cuesta trabajo. ¿No? Ok, fíjense bien. La fórmula que tenemos que usar, en realidad todas estas 4 fórmulas son las mismas, solamente que estamos despejando la variable que necesitemos. En este caso, el ejercicio que está en verde me falta la fuerza mayor. Por lo tanto, la fórmula 3 es la que voy a usar para calcular la fuerza mayor. Y voy a multiplicar fuerza menor por área mayor entre área menor. Eso va a ser igual, F mayúscula es igual a fuerza menor, que son, ¿cuánto vale la fuerza menor, Kemich? Fuerza menor vale 450 newtons. Ok, 450 newtons por el área mayor, que, ¿cuánto vale, Alban? Vale 320 metros cuadrados. Ok, 320 metros cuadrados. Y esto lo voy a dividir entre el área menor. ¿Cuánto vale el área menor
Natanael. Área menor, Nat. 50. 50 metros cuadrados. ¿Alguien ya hizo la operación de esto? 450 por 320 entre 50. Yo, ¿Cuánto te dio, Amy? 2.880 newtons. 2.880 newtons. Por ahí creo que a alguien más le dio esto, pero a alguien le dio mucho más. Entonces a lo mejor puede ser que por ahí no hicimos la división o algo así. No se les olvide. Estos problemas son sencillos. ¿Cuál es la clave? Saberse la fórmula. Si no la puedo despejar o me cuesta trabajo despejar, pues aprenderme los despejes. Si se fijan, A mayúscula es fa entre F minúscula. A minúscula es fa, pero primero va la F minúscula arriba y la F mayúscula abajo. Entonces, obsérvenlas, vean cómo están acomodadas y traten de aprenderse esa parte si es que les cuesta trabajo hacer un despeje. Y solamente se trata de sustituir los valores. ¿Sale? Ok. Vamos a ir a esta última parte. Entonces, ¿este principio cómo se llamaba? Principio de Pascal. Principio de Pascal. Y tiene que ver con la prensa hidráulica, el gato hidráulico y todos los sistemas hidráulicos de los autos, camiones, elevadores, pesas, todo lo que escuchen hidráulico es así. Hay otro principio que se llama principio de Arquímedes. ¿A quién le gustan los globos aerostáticos o los globos de Cantoya? A mí. ¿Los vieron ayer? No. 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 Ayer, bueno, es que por aquí cerquita donde yo vivo y algunos de los que estamos aquí vivimos, es una feria de la pirotecnia, entonces el día de ayer aventaron muchos globos de Cantoya al cielo, pero son globos de papel que se ponen por ahí con una esponjita, con alcohol y se empieza a quemar y lo que hace que los globos se eleven es el aire caliente que hay dentro del globo de papel o de Cantoya. El aire caliente es más ligero que el aire normal. Y entonces cuando algo es más ligero, lo que hace el fluido, porque aunque no lo crean, el aire es un fluido, lo que hace el otro fluido es empujarlo hacia arriba. Entonces, ¿cuántos de ustedes? Sí, Alex, sí vivo en Tultepec, bueno, cerquita de Tultepec, en la entrada. Cuando nosotros metemos una pelota de esas de plástico en el agua, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué sucede? No se puede hundir. ¿La qué, perdón? No se puede hundir. No se puede hundir, por más que yo quiero, se bota. Incluso entre más logre hundirla, más fuerte rebota hacia arriba. Ese principio se llama principio de Arquímedes, porque el aire de la pelota es más ligero que el agua. Entonces, cuando yo sumerjo un fluido en otro que es más espeso o denso, lo que va a hacer el fluido es empujarlo hacia afuera. Ese principio se llama principio de Arquímedes o principio del empuje. No lo vamos a calcular con una fórmula, pero es importante que lo reconozcan. No es tan mencionado en el examen, no viene tanto, pero sí está en el temario. Entonces es importante que reconozcan la diferencia entre estos dos. Los dos hablan de fluidos, pero uno de ellos habla de aprovechar los fluidos para incrementar la fuerza, que es el de Pascal, y el de Arquímedes se trata de que cuando nosotros introducimos un fluido más ligero en otro que es más denso o pesado, lo va a empujar siempre hacia arriba, que es lo que pasa con los globos de Cantoya o con las pelotas en las albercas. ¿Sale? Ok, ahora vamos a empezar ya
con la última parte de física, que es calor y temperatura. Y entonces vamos a hacer algunos cálculos o algo así, pero quisiera que ustedes observaran durante esta semana que nos vamos a tener clase, qué pasa con la temperatura, cuándo me da frío, cuándo tengo calor, qué está sucediendo en el ambiente. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes observen qué es lo que genera los cambios de temperatura. En ustedes, qué genera los cambios de temperatura, pero además, ¿cómo es que se dan estos cambios de temperatura? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, todos ya lo tenemos como muy claro. En la mañana y en la noche, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Ok, aumenta, disminuye. Generalmente en las mañanas hace frío, pero conforme va pasando el tiempo, va aumentando la temperatura y se me quita el frío. Pero es parte de esta energía que decíamos que se transfiere o que va cambiando de lugar. La transferencia de calor es importante. ¿Cómo se transfiere el calor? Quiero que observen a su alrededor qué es lo que ustedes hacen para tener más calor o para guardar calor o cómo puedo transferir calor de un cuerpo a otro. Ojo, se los estoy preguntando porque ya vimos cómo se transfiere la electricidad, pero son un poquito diferentes las formas. Se parecen algunas porque el calor y la electricidad al final son energía, pero hay algunas pequeñas diferencias. Entonces quiero que ustedes las observen. No estoy hablando de energía eléctrica, estoy hablando de calor. Quiero que observen su entorno y que vean por qué hace calor ahorita. O díganmelo ahorita, ¿por qué al mediodía hace más calor? Porque el sol está más cerca. Ok, y entonces los rayos del sol están llegando más directamente hacia nosotros. Los rayos del sol o esa energía solar, ¿qué es lo que está transmitiendo? ¿O por qué llega? ¿Por qué lo sentimos? Porque les ha pasado que están afuera parados en el sol y les empieza a quemar o ya no quieren estar ahí. ¿Qué creen que esté pasando? ¿Nos transmite su energía? Sí, estamos teniendo transferencia de energía, pero esa energía son ondas que se están moviendo. Los rayos solares son un tipo de rayo que emite energía y que se mueve. En su examen de Comipems vienen varias preguntas de estos tipos de rayos, esta energía o la diferente energía que se va dando, incluso cuál es más fuerte, cuál es más débil. Entonces, quiero que lo observen, que observen cómo son estos fenómenos, porque es la última parte que vamos a ver en física y es importante que la tengan clara porque también vienen varias preguntas de este tipo. Entonces, por el día de hoy, chicos, si no tienen alguna duda o pregunta, terminamos la sesión y nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Sí, maestra. Ok, entonces. Hasta luego, nuestra linda tarde. Ok, gracias. No se les olvide observar qué onda con eso del calor. ¿Por qué hace calor? ¿Por qué hace frío? Y pues tratan de pensar diferentes formas. Nos vemos la próxima semana, chicos. Bye. Adiós. Hasta luego, Angie. Adiós.